Hola chicos, ¿qué están? Bien, bienvenidos a este tu canal Rey Mena Mat. Te invito a que te suscribas, dale me gusta al video y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos videos. En este video vamos a hablar de los triángulos, parte 2. Bien, primeramente vamos a hablar de lo que son las relaciones angulares. Veamos, la primera relación que tenemos es el siguiente triángulo. Aquí tenemos un ángulo alfa, este es un ángulo alfa, aquí tenemos un ángulo teta, aquí tenemos otro ángulo teta, y aquí tenemos un ángulo B, y aquí tenemos un ángulo X. Si nosotros quisiéramos determinar este valor de X, entonces vamos a usar la relación que X va a ser igual a 90 más B sobre 2. Esa es la primera relación. Veamos la segunda relación. Si tenemos este ángulo llamado alfa, entonces quiere decir que este segmento es una bisectriz. Aquí tenemos un ángulo llamado B y este ángulo que le vamos a llamar X, que observemos que está fuera del triángulo original. Aquí tenemos un ángulo llamado teta y aquí tenemos un ángulo llamado teta también. Quiere decir que esta es otra bisectriz. Por lo tanto, como esto es una bisectriz y esta es una bisectriz, se le llama bisectrices exteriores. Y este punto, si lo quisiéramos determinar, se llamará excentro. Más adelante lo vamos a estar abordando. Entonces, para calcular el valor de X de este ángulo es igual a 90 menos B sobre 2. Tercera relación, si tenemos este par de triángulos y tenemos que este es un ángulo alfa, o nuevamente este es un ángulo alfa, o nuevamente aquí tenemos una bisectriz y aquí tenemos un ángulo B, aquí tenemos un ángulo teta y también aquí tenemos un ángulo teta, tenemos dos bisectrices. Si quisiéramos hallar este ángulo X, la relación sería B sobre 2. O sea, la mitad de este ángulo es igual a este valor de X. Quiere decir que B es el doble de este ángulo. Cuarta relación, si tenemos este triángulo ABC, aquí tenemos este punto H, aquí tenemos este punto I, a este ángulo llamémosle alfa, observemos que ABH es rectángulo y este BH sería altura, y aquí tenemos una bisectriz también. Entonces, este ángulo que tenemos aquí, X, si lo quisiéramos determinar, dado este ángulo teta también, vamos a decir que BH es una altura y que BI es una bisectriz. Quiere decir que la relación para hallar ese X no es más que alfa menos teta entre 2. Veamos a qué se le llama rectas y puntos notables en un triángulo. Definición número 1. Una mediana de un triángulo es un segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Veamos, si tenemos este triángulo ABC, trazamos este segmento, trazamos este segmento, trazamos este segmento. Observemos que este segmento fue trazado desde el vértice C, este desde el vértice A y este del vértice B, y pasa por el punto medio. Entonces a eso se le llama una mediana. Y este punto donde se intersectan las tres medianas, que le vamos a llamar P, se le conoce como baricentro. Tiene una propiedad muy interesante. Si yo quisiera determinar la distancia que hay de este punto a este punto, vamos a obtener lo siguiente. El baricentro siempre es un punto interior al triángulo. Divide a cada mediana en dos segmentos que están en relación 2 a 1. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, si nosotros le llamamos M a este punto, significa 2 a 1 que esta distancia es el doble de esta distancia. O sea que esta distancia es 2 veces esta distancia. Veámoslo aquí. Entonces, si nosotros llamamos AP, por ejemplo, es 2 veces PM. Y también CP, este segmento, sería 2 veces NP. Definición número 2. Un segmento es una bisectriz de un ángulo, de un triángulo, si
está en el rayo bisector del ángulo y sus extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto. Observemos que la bisectriz no necesariamente toca el punto medio, sino que observemos que esta es una bisectriz, esta es otra bisectriz salida desde el vértice C y esta es una bisectriz salida del vértice B. El punto donde concurren las tres bisectrices se le conoce como incentro o centro de la circunferencia, inscrita en un triángulo. Definición número 3. Una recta es una mediatriz de un lado de un triángulo si esta es perpendicular al lado, que pasa por su punto medio. Muy interesante. Esta sí tiene que pasar por el punto medio, pero no necesariamente tiene que tocar el punto del vértice. Por lo tanto, donde concurren las tres mediatrices se le conoce como circuncentro y observemos que ahora el triángulo está inscrito en la circunferencia. Definición número 4. La altura correspondiente a un lado de un triángulo es un segmento perpendicular a dicho lado, cuyos extremos son el vértice del ángulo opuesto y un punto de la recta que contiene a dicho lado. Observemos este triángulo y este sería una altura, este sería otra altura y este sería otra altura. Este punto que está acá se le conoce como ortocentro. Veamos el famoso triángulo rectángulo. Si tenemos este triángulo ABC, este ángulo agudo es alfa, este ángulo agudo es beta. Aquí tenemos que, ¿qué significa? Que C, en el triángulo ABC, C, este lado, le llamamos hipotenusa, que es el lado opuesto siempre al ángulo de 90 grados o al ángulo recto. A A y a B se le conocen como catetos, son los lados opuestos de los ángulos alfa en el caso de A y beta en el caso de B. ¿Qué se cumple en todo triángulo rectángulo? Se cumplen tres teoremas muy fundamentales, como son el teorema de Pitágoras, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Y tenemos esta relación que es C cuadrada, entonces como es la hipotenusa, es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Teorema de la altura. En todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es la media proporcional entre los segmentos, que esta determina sobre la hipotenusa. ¿Qué significa? Si tenemos este triángulo rectángulo ABC, A sería la hipotenusa, C y B son los catetos, H es una altura, N, ¿qué cosa es? La proyección del cateto C y M es la proyección del cateto B. Entonces dice el teorema que la altura al cuadrado es igual a M por N, es decir, que el cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Pero también podemos hacer una observación, que como este es un triángulo rectángulo, la altura, el inverso de los cuadrados de la altura es igual al inverso de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los catetos. Esta relación que tenemos aquí es muy interesante y la vamos a ocupar en posteriores ejercicios. También tenemos el teorema de los catetos. Plantea lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Volvamos a nuestro triángulo ABC. Aquí tenemos la altura, ya habíamos hablado que estos son catetos y esta es la hipotenusa. ¿Qué significa? Que este cateto, que el cuadrado de este cateto es igual a la hipotenusa por su proyección. Y si queremos calcular a B, sería que B cuadrada va a ser igual a la hipotenusa por M, que es lo que tenemos acá. Veamos el primer problema. La altura relativa a la base de un triángulo isósceles mide 21. Calcular la distancia del baricentro a dicha base. Aquí tenemos esta figura, tenemos esta altura y tenemos que este es A, B, C, H y aquí están las alternativas que nos dan. Veamos la solución. Leamos bien el problema. Nos dan la altura relativa, que es 21. En este caso BH
es 21, es 21. Pero el triángulo es isósceles. Este lado AB es congruente con este lado BC. Y nos piden calcular la distancia del baricentro. Profesor, ahí no veo ningún baricentro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trazar la mediana, AM. Y aquí le vamos a llamar M. Sería esta mediana trazada pasa por el punto medio desde el vértice A. Y aquí sería M. ¿Para qué sirve esto? Para determinar el baricentro, ya que BH es una mediana, porque el triángulo es isósceles. Quiere decir que este punto que está acá sería nuestro baricentro. ¿Qué nos están pidiendo? El valor de este punto le podemos llamar G y vamos a determinar el valor de GH. Prácticamente nos están pidiendo GH, que es la distancia del baricentro a la base del triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por propiedad del baricentro sabemos que si a este le llamamos X, habíamos hablado que esta distancia significaría que es el doble de X, o sea, 2X. Y como ya tenemos esta distancia que es BH, que vale 21, entonces podríamos decir que 2X más X es igual a 21. Aquí tenemos que esto sería 3X igual a 21, de donde despejando a X, X sería 21 entre 7, 21 entre 3, perdón, y eso es igual a 7. Por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso. Veamos lo que es la bisectriz exterior de un triángulo. Es el rayo que partiendo del vértice de un triángulo divide al ángulo exterior en dos ángulos de igual medida. En la práctica se mide desde el vértice del cual parte hasta el punto de corte con la prolongación del lado opuesto. Veamos la siguiente figura. Tenemos este triángulo ABC. Prolongamos este segmento AB. ¿Cuál sería la prolongación de AC? Sería CE. Si nosotros tenemos que este es un ángulo teta y este es un ángulo teta, significa que esta es una bisectriz exterior, ¿ah? Y coincide con este punto E. ¿Cómo se le llama a este punto E? Este punto E, que significa que BE es la bisectriz del exterior relativa al lado AC. ¿Por qué? Porque al lado AC, porque la prolongación es donde llegamos al punto, que este punto E tiene un nombre, se llama excentro. ¿Y qué es el excentro? Es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores con la bisectriz interior del tercer ángulo del triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta figura. Este punto E sería la bisectriz, o perdón, sería el excentro, donde concurren las tres bisectrices, ¿verdad? Fíjense bien que dos son exteriores y una es interior, como dice la definición. E es el excentro del triángulo ABC relativo al lado BC. Relativo a este lado, que es donde pasa una de las primeras bisectrices. Problema 2. Dada la figura adjunta, determina el valor de X. Nos dan esta figura, nos dan este triángulo ABC y nos dan el triángulo BCE. Este ángulo dice que mide X al igual que este ángulo. Este ángulo que está acá mide teta, al igual que este ángulo mide teta. Este ángulo mide alfa y este ángulo mide alfa. Y estas son las alternativas que nos presentan. Observemos lo siguiente. Si estos dos ángulos son iguales, significa que esta es una bisectriz exterior a este lado BC, ¿verdad? Si nosotros trazáramos otra bisectriz por acá, que pase por el punto medio, notaríamos que también tenemos otra bisectriz, porque estos dos ángulos son iguales, y quiere decir que este punto es un excentro. Entonces, de la figura se observa que es un excentro del triángulo ABC. Luego, por la propiedad se tiene que, habíamos hablado que este excentro, el ángulo X, es 90 grados menos este ángulo A entre 2. Entonces diríamos que X es igual a 90 grados menos el ángulo A entre 2. Pero el ángulo A vale X, entonces tendríamos la relación 90 menos X sobre 2.
tenemos una ecuación fraccionaria. Entonces, tratamos de eliminar los denominadores multiplicando por 2. Tendríamos que multiplicando por 2, 2x, 90 por 2 es 180 y aquí nos quedaría nada más menos x. De menos x pasa a sumar, sería 3x igual a 180, de donde despejando x va a ser igual a 180 entre 3 y esto me da a 60. Por lo tanto, el ángulo donde está el punto del excentro es de 60 grados. Opción C. Si te va gustando el video, dale me gusta, compártelo también con otros compañeros. Problema número 3. En la figura QR es perpendicular a RP y RT es perpendicular a PQ. Entonces, el valor de H en centímetros es. Nos dan esta figura. Observemos que esta figura dice que QR es perpendicular a PR, significa que este es un ángulo de 90 grados, y RT es perpendicular a PQ. También aquí tenemos 90 grados, quiere decir que esta es una altura. Podríamos tener dos alternativas. Nos dan esta medida del ángulo, perdón, del lado QR que vale 5 centímetros y esta medida que vale 12. Tentación grande es la siguiente: aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa y luego aplicar el teorema de los catetos para hallar cada una de las proyecciones de los catetos y luego aplicar el teorema de la altura para hallar la altura. Pero nosotros, bien, sabemos de que hay una relación muy intrínseca entre quién, entre la altura y los catetos. Usémosla. Entonces sabemos que el inverso de los cuadrados, el cuadrado de la altura es igual a la suma de los inversos del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, aquí tendríamos que 1 sobre h cuadrada sería, ¿quién sería P? El lado opuesto al ángulo P, que sería 5 al cuadrado, más, ¿quién sería Q? El lado opuesto al ángulo Q, que sería 12 al cuadrado. Realizando esa operación, tendríamos 1 sobre 25 más 1 sobre 144. De modo que 1 sobre h cuadrado es igual a 169 sobre 3600, sumando estas dos fracciones. Despejando h cuadrada, tendríamos que h cuadrada señala 169, pasa a dividir 3600 por 1 es 3600 entre 169. Quiere decir que extrayendo raíz cuadrada a ambos lados, h sería igual a la raíz cuadrada de 3600 entre 169 y esto nos daría a que h es igual a 60 entre 13, quedándonos la alternativa A. Problema número 4. En la figura hallar el valor de x. En esta figura tenemos un triángulo rectángulo ITM. Este lado vale x más 3, esta hipotenusa vale 6 y nos dan esta seviana que es de 5. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Nos dan estas alternativas. La estrategia es la siguiente: si tomamos el triángulo rectángulo pequeño nombrado como ITL, que sería IT, y aquí le vamos a poner un L, sería todo este triángulo azul. Aplicamos el teorema de Pitágoras, si le llamamos L aquí sería L mismo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras para este triángulo azul, sería que la hipotenusa es 5 y los catetos son x y l. Cuadrado de 5 es igual a x cuadrada más l cuadrada. 25 es igual a x cuadrada más l cuadrada. Despejando a l cuadrada sería 25 menos x cuadrada. A esto llamémosle ecuación 1. Por otro lado, aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo ITM, que es grande. Entonces, la hipotenusa, que es 6 al cuadrado, sería el cuadrado de 6, igual a x más 3 al cuadrado más l cuadrado. Aquí tenemos un producto notable: cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo sería 9 más l cuadrado. A esto le llamamos ecuación 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si nosotros sustituimos la 1 con la 2, tendríamos que
36 igual a x cuadrada más 6x más 9, pero aquí aparece l cuadrada. Pero habíamos dicho que l cuadrada es 25 menos x cuadrada. Eliminando términos semejantes, este se va con este, nos quedaría que 36 es 6x más 34. 34 está sumando, pasa a restar a 36, 6x es igual a 36 menos 34. Por lo tanto, aquí nos queda que 6x igual a 2, 6 pasa a dividir, simplificando mitad 1 y mitad 3, nos quedaría que x igual a 1/3, que es la alternativa. Bien, comenta con tus compañeros, espero que te haya gustado este video y que lo practiques también, que lo ocupes para practicar y prepararte para tus exámenes y sistemas. Nos vemos hasta otro video.